Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a leer, va a tener el pasaje ahí, versículo 1 en adelante. Yo les voy a leer. Dice: Saulo, póngale atención a eso, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Se da cuenta que vamos a hablar de eso? Esta era una persona que nada menos y nada más respiraba amenazas y muerte. No era jugando el asunto. Y entonces dice el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando del cristianismo, así se le llamaba, no tenía nombre todavía, le llamaban el camino, lo que nosotros ahora practicamos, en ese tiempo le llamaban el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una oracióncita corta para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, necesito saber qué hay aquí en este pasaje que no he considerado. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo aplico esto a mi vida?
¿Qué hay, Señor Dios, en la historia de Saulo, de Tarso, Señor, que se parece a mí? Señor, ¿qué hay ahí que yo necesito poner en práctica? ¿Y qué hay ahí, Señor, que yo necesito dejar también, Padre? En el nombre de Jesús, háblame a través de tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bueno, el mundo está lleno de Saulos. Y hasta que Jesús no se encuentra conmigo, y yo estoy perdido hasta que no me encuentro con Cristo. Así como estaba perdido Saulo y creía que estaba muy encontrado o estaba muy centrado, hasta que yo no me encuentro con Cristo ando perdido en la vida y no tengo idea, como Saulo, de quién soy y para dónde realmente voy. Vieron que él estaba muy decidido a hacer cosas, creía, y esa era su labor, ese era su propósito, estaba centrado en lo que él tenía en mente, pero el Señor le cambió ese propósito. ¿Sabe por qué? Todos necesitamos encontrarnos con Cristo, porque todos somos como Saulo antes de convertirnos, y aún cuando nos convertimos necesitamos dejar un montón de cosas de Saulo que todavía podemos tener en nuestra vida. Y este es el mensaje, el título de este mensaje: todos somos como Saulo, y lo añado a otros mensajes de todos somos que hemos predicado, y usted los puede buscar en YouTube si quiere, en el canal de nosotros de Iglesia Cristiana Fuente de Vida, Ciudad Colón. Se puede encontrar todos somos esa mujer, hablando de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Tenemos otro mensaje que también, todos somos Barrabás. Tenemos otro mensaje, todos somos el ladrón a la diestra de Jesús en la cruz. Todos somos Zaqueo. Y por ahí hay otro, todos somos, que no me acuerdo ya. El endemoniado. Todos somos el endemoniado, porque en algún momento hemos estado así y necesitamos que nos liberen. Y ahora todos somos como Saulo. Este es el nuevo Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl en el Antiguo Testamento? El rey de Israel que fue tan desobediente y terminó incluso persiguiendo a David por todo lugar hasta que murió. Saúl es el nombre hebreo, o es el nombre en hebreo. En griego es Saulo, por eso se menciona como Saulo. Y vemos a otro Saúl, el nuevo Saúl, este que está aquí, con su naturaleza de perseguir, de matar, de ir en contra de los que quieren adorar y quieren seguir al Señor, y los que tienen al Señor en su corazón, como lo tenía David. Asimismo lo perseguía aquel hombre Saúl. Así Saulo está persiguiendo a todos los cristianos. Dice la Biblia aquí, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Aquel Saúl respiraba amenazas y muerte contra David también. Porque todos somos Saulo, porque si no estás con Cristo, estás contra Él, dice la Biblia. Solo hay dos formas de vivir esta vida, o solo hay dos tipos de personas desde este punto de vista: los que están con Cristo y los que no quieren estar con Él, o los que no están con Él. Y grábese eso bien en su corazón y en su mente, porque para que usted aprenda a ver a los demás, a las personas que no han nacido de nuevo, a las personas que no son creyentes, como dice la Biblia, para que aprendamos a verlo con los ojos de que están sin Cristo, y entonces si están sin Cristo, no están neutrales. No hay neutrales en esto, no hay alguien que esté parado en el medio. Bueno, yo no tengo a Cristo, pero tampoco tengo a Satanás, o no sigo al diablo. Yo estoy en medio, déjenme aquí quietito. No, solo hay dos: o los que están con Cristo, y si no estoy con Cristo, estoy contra Él. Creo que tenemos por ahí un pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 30, que dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, dice Jesús. Si no estoy con Él, estoy en su contra. No hay camino en medio, como les decía. Nadie puede estar en paz con Dios sino por Jesucristo. Solo por medio de Cristo llegamos a estar en paz con Dios. Mientras tanto,
Si no estoy en paz, ¿cómo estoy? Díganme. Estoy en enemistad, porque cuando habla de estar en paz es que estoy en enemistad. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay paz con Dios, solo entro en una relación de amistad y de paz con Dios solamente cuando decido arrepentirme de mis pecados y seguir a Jesucristo. Mientras tanto, no estoy en paz, estoy en enemistad. Estoy en enemistad. Segunda de Corintios 5:18, lo recalca, mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Reconcilió. ¿Por qué reconcilió? Porque antes había enemistad. Dios nos reconcilió consigo mismo solo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros entonces tenemos que entender eso. Ahora tenemos ese llamado de Dios a reconciliar a la gente con Dios porque está en enemistad. Y solamente a través de Jesucristo, o sea, a través de creer en su sacrificio. Que Dios estaba en Cristo, dice el versículo 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta? Pero qué buena noticia esta para la gente que no tiene a Cristo. Decirles que Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliándolos a ellos consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es que la gente va a decir, sí, pero tengo muchos pecados. Sí, pero el Padre los colocó sobre Cristo Jesús para que ya no pueda tomárselos en cuenta a usted, sino que ya castigó a Cristo en su lugar. Eso es una buena noticia. Por supuesto, hay que explicarle esas cosas a la gente para que entonces les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y venga la fe, porque la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Evangelio. Entonces, si no estamos con Cristo, estamos en contra de Él. Por eso dice el pasaje que leímos, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Tan raro. Voy a ponérselos en... Eso era un dicho de la época. Lo que quiere decir ese dicho es, estás luchando contra mí. Mientras tanto, estás luchando contra mí. Eso le dijo a Saulo el Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque vamos a esta. El que no está con Cristo, entonces lo persigue. El que no está a favor del Señor es como si lo estuviera persiguiendo. Y está en enemistad con Dios, está luchando contra Dios. Pero me hace gracia que los que más respiran amenazas, y eso es lo que les decía ahora, amenazas y odio contra Jesús, son los que más cerca están de encontrarse con Él, como pasó con Saulo aquí. El villano más grande en esta película era Saulo. Pues resulta que el villano se convirtió, encontró a Cristo creyendo que estaba haciéndole un favor al Señor. Buscó cartas para que le firmaran los líderes religiosos para poder ir a las sinagogas de Damasco a buscar a ver si había algunos poniéndole atención a los cristianos y entonces llevarlos presos y aún matarlos, porque muerte había en su corazón para aquellas personas. O sea, él estaba ensañado. Pero lo que menos imaginaba es que Cristo Jesús se le iba a atravesar en el camino, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que pasó con nosotros? No se nos atravesó en el camino en algún momento. Y si usted está aquí hoy sin Cristo, pues está aquí porque el Señor se le está atravesando hace días. Y quiere atravesársele hasta que usted vuelva su corazón a Él. Todo esto porque todos somos como Saulo. Todos, en alguna medida, en algún momento, somos como Saulo. Perseguidores, lejos de Dios. A este dice aquí la palabra que lo movía el odio. Y yo pregunto entonces, ¿a usted qué le mueve? Porque dice que respiraba, ¿verdad? Respiraba odio. Vean qué buena forma de expresar lo que pasaba en Saulo. Respiraba odio. O sea, lo que está diciendo es que lo que le salía cada vez que le salía algo era odio contra los cristianos. Odio y muerte. Y entonces, esto es una llamada a nosotros que para decirnos, cuidado con lo que nos mueve. A él lo movía el odio.
a él lo movía el dolor, a él lo movía un montón de cosas que tenían ahí, les revolvían el estómago contra los cristianos. Pero nosotros no estamos exentos de que algo nos esté moviendo en esta vida para vivirla, aún siendo nosotros cristianos, aún siendo nosotros nuevos creyentes o creyentes de muchos años. Puede ser que algo nos esté moviendo todavía en el corazón, porque hay muchos cristianos que respiran odio. Odio contra alguien que les hizo algo, odio contra alguien que abusó de ellos, contra alguien que les robó, odio contra alguien que les robó, que los maltrató, que les hizo algo a algún familiar. Respiran amenazas de muerte también en esos corazones, respiran venganza, resentimiento, envidia. Usted los ve, hay algunos que usted dice, no parece que sea cristiano esta persona, cómo habla, cómo se expresa, especialmente ahora en tiempos de elecciones presidenciales. Vemos a gente respirando odio contra los candidatos cristianos, cuando la Biblia nos llama a que más bien oremos por ellos, tengamos compasión y oremos por ellos y ellas. Envidia, gente envidiosa, gente vanidosa, gente con espíritu de superioridad, y que lo que los mueve en esta vida es ser superiores. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vive usted? ¿Para demostrar qué? Usted vive para otros, para ayudarlos, para bendecirlos, para meterles el hombro, o vive para más bien que vean que usted es una persona exitosa, o para que vean que usted tiene un buen trabajo, para que usted vea que sí superó a sus hermanos, a los de su familia, para que vean que Dios sí lo bendice a usted y a aquellos no? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Cuál es el combustible que nos mueve? Como les decía, póngase vivo con eso. Si así es, entonces todavía estamos perdidos y nos falta un camino a Damasco a nosotros, porque es donde necesito encontrarme con Cristo realmente y ponerle todas esas cosas delante de Él. O yo pregunto, ¿realmente Dios le ha cambiado su respiración? ¿Qué respira ahora usted? Respira, yo creo que todos deberíamos respirar amor, porque el Señor sopló en nosotros aliento de vida. Es el Espíritu Santo cuando creímos. Y lo que tenemos que respirar es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son las cosas que deberíamos respirar, y no todo ese montón de cosas que todavía quizás no hemos entregado, porque todos somos como Saulo. ¿Sí o no? Todos en alguna medida. Y hay que ponerse vivo para que el Saulo no le vuelva a salir. Que siempre esté ahí, bien arrepentido y convertido. Porque dice la Biblia que repentinamente, me gusta eso repentinamente, que dice, repentinamente, el versículo 3, que dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Es que ese es el Señor que tenemos. Nos sorprende. Hay muchos de repente en la Biblia, no sé si ustedes les han puesto cuidado, pero ese es el Dios que tenemos. De repente cambia las cosas, y aquí repentinamente se le apareció la luz al que venía en la oscuridad. Porque aunque era mediodía y aquel hombre creía que estaba muy lúcido, no, el Señor le demostró que no. Las sorpresas de Dios, Él puede cambiarlo todo en un instante, cuando menos lo esperamos. Dios es experto en eso, en cambiarnos los planes. Es que iba con un propósito y le cambiaron los planes. Qué lindo es cuando el Señor nos cambia los planes. Y más si que los planes que tenemos no son planes muy, muy agradables. Por eso les decía hace unos días, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Imagínense a Saulo, antes de llegar ahí, seguro se puso el talit y oró antes de salir de Jerusalén con las cartas. Señor Dios Jehová de los ejércitos, aquí voy con estas cartas a apresar a todos estos blasfemos, llamados cristianos o del camino. Tuvo que haber orado este hombre. Pero el Señor le cambió sus planes.
Seguramente el Señor estaba ¿verdad? Muerto de la risa, viendo a Saulo, porque sabía lo que iba a hacer con él. Bueno, Saulito, te va a llegar, el camino te va a llegar hasta Damasco, ahí se te va a acabar la cosa. Ahí se va a acabar sus planes, su forma de pensar, y ahora va a ver lo que es bueno. Se va a encontrar realmente con el que tiene que encontrarse. De pronto le resplandeció la luz de Cristo, como ver la luz del sol de mediodía. Eso es lo que, así lo ilustra el pasaje, a mediodía. Como dijo Juan en Juan capítulo 1, versículo 4, el Evangelio, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque cuando llega la luz no hay tinieblas, hermanos, que se resistan. Y eso pasó con él. La oscuridad huye. La oscuridad huye. Ustedes saben que dicen los entendidos en lo que es refrigeración y esas cosas, que el frío no existe. ¿Cómo que no existe? Si yo he sentido frío, dice alguien. Sí, sí existe. No existe. Lo que existe es ausencia de calor. Y lo mismo pasa con la oscuridad. La oscuridad no existe, hermanos. Lo que existe es ausencia de luz. Y eso es lo que pasó aquí con este hombre. Venía en oscuridad. ¿Qué necesita el mundo entonces? La luz de Cristo. Porque el mundo está en tinieblas. Por eso dice el pasaje este que acabamos de leer de Juan. La luz llegó. Cuando la luz llega, se disipan las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y usted es luz. Y yo soy luz. Y las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser luz donde quiera que estemos, especialmente si estamos en medio de oscuridad, para que alumbren y entonces lo que llamamos oscuridad se disipe, porque llegó la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿No dice así la Biblia que el Evangelio es luz? Entonces, cuando usted habla la palabra a la gente, usted no se da cuenta, pero está agregando luz. Se disipó un poquito de tinieblas de esas personas. Le da otra palabra otro día, volvió a agregar un poquito más de luz. Y le volvió a dar palabra otro día, le volvió a dar un poquito más de luz. Y entonces cuando la gente que está llena de tinieblas empieza a ver la claridad, pues así es, empieza a ver con claridad las cosas, porque las tinieblas que lo tenían cegado se están disipando y empieza a ver el mundo y la verdad de las cosas como son, y por supuesto empieza a ver aquel que es la luz de nosotros, que es Jesucristo. Y nosotros somos luz. Y es lamentable ver que algunos cristianos a veces se empiezan a apagar y la luz empieza a ir de ellos. Usted sabe qué sucede cuando un cristiano se aparta de Cristo. La luz del Espíritu Santo de Dios se empieza a extinguir porque dejó de avivar el fuego que le daba esa luz. Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Han leído ese versículo? No apaguéis al Espíritu, porque Él es la luz en nosotros. Y el pecado y las cosas que no debemos hacer es lo que van apagando la luz. Y se va atenuando aquella luz y empezamos otra vez a estar en tinieblas y a acostumbrarnos a las tinieblas y a compartir con los que están en las tinieblas, etcétera. Aquí dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo lo apagamos? Si leemos el contexto de 1 Tesalonicenses 5:19, les voy a leer desde el 16, dice: estad siempre gozosos. Vea qué lindo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El 19 dice: no apaguéis al Espíritu, es ese, pero sigue diciendo: no menospreciéis las profecías, las que están aquí en la palabra. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El problema es que nosotros apagamos al Espíritu cuando dejamos de estar gozosos, cuando ya no oramos sin cesar, cuando ya no damos gracias por todo al Señor,
cuando menospreciamos ya la palabra de Dios, o lo que alguien nos dice, o lo que alguien nos habla, o nos mandan, cuando ya no lo examinamos todo, ya no retenemos lo bueno, sino que ahora retenemos lo malo, cuando ya no nos abstenemos de toda especie de mal, entonces las tinieblas apagan al Espíritu Santo en nosotros y entonces ya no vivimos en luz. ¿Por qué esto? Porque todos somos como Saulo, hermanos, y tenemos que cuidarnos de no volvernos otra vez como él. No te queda otra cosa más que caer en tierra, como pasó aquí en el pasaje. Ustedes lo vieron, cae en tierra, y no es que venía a caballo, no, es que cae en tierra postrado ahí en la presencia del Señor. Es que lo que digo de caballo es que nunca dice que Saulo venía a caballo, por si ven alguna figura ahí, alguna fábula o algo así de que venía a caballo. Saulo se cayó del caballo, no dice que venía a caballo, cayó en tierra, humillado delante del Señor ahí, derrotado, reconociendo que Jesús es el Señor, porque lo que le dice, ¿quién eres, Señor? Y no le dice Señor por decirle Señor, porque a todo el mundo le decía Señor, no, está reconociendo al Kyrios, esa es la palabra que usa, a alguien superior a él, a alguien que no conocía hasta ahora, porque antes el Señor era él, Saulo era el Señor, pero cuando nos encontramos con Cristo, ahora las prioridades cambian y los lugares cambian. Ahora ya yo no soy el Señor, ahora Él es el Señor. Como el burro, ¿recuerdan el burro que llevaba a Jesús entrando triunfalmente allá en Jerusalén? ¿Se acuerdan la historia del burro? La hemos contado y le han contado por ahí. Cuando llegó al establo todo orgulloso, contándole a los demás burros y a la vaca y a la gallina que estaban ahí, vieran cómo me aplaudían, vieran cómo me ovacionaban, me tiraban los mantos y la gente decía cosas. Y entonces alguien le dijo por ahí, no seas tan burro. No era vos, era el que llevabas encima tuyo. Así estamos nosotros a veces como el burro, orgullosos por los aplausos y por las alabanzas, porque el yo soy. No es el Señor, soy yo. Éramos así. ¿Todo por qué? Porque todos somos como Saulo y tenemos que cuidarnos de no volver a ser como él. Ahora sí dice la Biblia, temblando y temeroso, dice el pasaje, le pusieron cuidado, temblando y temeroso, cayó de rodillas y temblando y temeroso, porque en la presencia de Dios ahora somos así, como una gelatina. Ya no somos una roca, no, cuando nos encontramos con Cristo entendemos y entonces nos derretimos delante de Él. Y si usted no se derrite solo, el Señor lo derretirá para que aprenda, para que sepa de que usted ya no puede ser una roca y su corazón no puede ser de piedra, porque el Espíritu Santo viene y nos da un nuevo corazón, dice la palabra de Dios. Te daré un nuevo corazón, te daré mi espíritu, pondré mis leyes en tu corazón para que las sigas. Ese es uno que nació de nuevo. Ese día, ya ahora yo no soy, ya yo no voy a estar ahí, todo gallito delante de él, sino que ese día encontré papá. Así Saulo encontró papá, porque él se creía el dueño del mundo en ese momento. Encontró papá en la forma popular que lo hablamos, ¿verdad? Encontró padre, encontró alguien mayor, superior a él. Porque todos somos como Saulo, hermanos. Necesitamos un día recibir, entender que yo no soy nada y que Él lo es todo. ¿Qué quieres que yo haga?, dice él. ¿Qué pregunta esa? La mejor pregunta que puede hacer alguien. ¿Qué quieres que yo haga? Fue lo que primero preguntó Saulo. Se nota que está teniendo un encuentro con el Señor. Se nota que está sabiendo qué le está pasando. ¿Qué quieres que yo haga? Sumiso, obediente, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que siempre tenemos que tener, creo que todos los días en nuestro corazón. Cada vez que oramos al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como Saulo, así, todos los días. Recuerden a Saulo, el que se comía al mundo, el gallito, era el pavo real, el que andaba ahí. Imagínense un chompipe, ¿ha visto de chompipes? ¿Cómo andan? Así era Saulo. Se convirtió en una palomita ahí. El que quería hacer su propia voluntad, el que había diseñado su propia agenda de la vida, viene el Señor y ¡guau!, se la cortó
en un momento. Le dijo, vas a ver ahora, necesito que me sirvas. Se acabó tu agenda. Ahora yo te tengo una nueva. Igual que el mundo entero en el 2020. Nos cambiaron la agenda, ¿sí o no? Que alguien me diga que no. Porque a todos nos cambiaron la agenda. A los cristianos y a los no cristianos. Porque el Señor ha tratado con todos, con los Saulos y con los Ananías de esta historia, con los cristianos y con los no cristianos. Se nos apareció a todos en el camino de Damasco y nos puso un alto. Hasta aquí. Examínense. Porque soltó la pelona, como dicen, ¿verdad? En el mundo. Permitió el Señor que este virus mortal comenzara a hacer estragos. Bueno, nos puso el freno el Señor. Del hombre es hacer planes, pero la última palabra la tiene el Señor, dice Proverbios 16:1. Y eso pasó. Aquí estoy, le dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Porque todos somos como Saulo. Mejor es decirle eso al Señor siempre. Aquí estoy, Señor. Entonces, cuando yo tengo la actitud de, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No importa lo que pase. Estaba dispuesto de corazón a hacer lo que el Señor quería que hiciera. Sea bueno para mí, o sea malo para mí. O sea, entre comillas malo, porque siempre las cosas que el Señor permite es para nuestro bien. Lo que debes hacer, también aprendemos en este pasaje, no vendrá al instante. ¿Vieron que le dijo el Señor, bueno, no te lo voy a explicar todavía? Porque le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, no le voy a decir todavía, tiene que esperarse. Que lo lleven a la ciudad de Damasco, ahí quédese unos días y ya le voy a mandar a alguien que le va a decir. Así es que no esperemos nosotros que el Señor nos diga todo cuando queremos. A veces pasan años. Abraham esperó para saber lo que Dios iba a hacer con su vida, desde que lo llamó, desde Ur de los Caldeos, le dijo, váyase para allá, y no le dijo por qué ni para qué. Tuvo que esperar. Jacob esperó para saber también. Moisés esperó. Póngase a analizar esas cosas. Josué tuvo que esperar. Josué tuvo que esperar 40 años que se acabara aquella generación incrédula para ver qué tenía el Señor con él. Su liderazgo comenzó hasta que ya era anciano. David tuvo que esperar para saber. Pedro, se le dijo, lo que ahora yo hago, le dijo el Señor Jesús a Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, el día que lavó los pies de los discípulos. Hay cosas que no entendemos en el mismo momento, ni debemos esperar entenderlo ya. Ahí las vamos entendiendo poquito a poco. Paciencia, sometimiento, mientras Dios trabaja y nos manda las instrucciones, como le mandó las instrucciones a Saulo por medio de Ananías. Porque ese es otro mensaje. Todos somos como Ananías. Ya se lo anuncié para la próxima. Porque vamos a ver qué hizo Ananías y qué quiere Dios de nosotros como Ananías. Este Ananías no tiene que ver el Ananías de Zafira, ¿verdad? No, este es otro Ananías que vivía en Damasco. Yo esperé 17 años para empezar a pastorear a tiempo completo. ¿Qué 17 años más largos? Y de pleitos con el Señor, y de rebelarme, y de enojarme, porque no entendía, cuando otros que tenían menos tiempo de ser creyentes que yo, ya estaban sirviendo al Señor, y el Señor les estaba sosteniendo a ellos, y yo no, todavía no. No, es que el Señor tenía que quitarme un montón de cosas primero, y no ha terminado, todavía sigue. Bueno, porque todos somos como Saulo, hermanos, y ya por aquí voy llegando casi al final. Cuando te encuentras con Dios, es como si estuvieras ciego, porque eso le pasó a él. Pero no es cierto que más bien es al revés. No, él queda ciego, y uno queda ciego cuando se encuentra con Cristo, porque uno sabe muchas cosas, pero cuando llega a Cristo no sabe nada de Dios, y necesita que el Señor empiece a hablarle. El que creía que lo veía todo, el que creía que lo entendía todo, ahora necesita que lo lleven de la mano. Y eso es muy importante, porque nosotros también creo que siempre nos vamos a necesitar que nos llevemos los unos de los otros de la mano. No todo lo sabemos siempre.
Cuando nos quedamos ciegos, solo hay un lugar para dónde mirar, hermanos. ¿Para dónde? Para adentro. Ya no puedo mirar para afuera. Y es cuando entonces empiezo a ver para adentro. Como Jonás cuando estaba en el gran pez. ¿Qué pasó con Jonás en el gran pez? Ese es otro mensaje. Todos somos como Jonás. Hasta que está en el gran pez empieza a ver para adentro. Y empieza el arrepentimiento. Y empieza a examinarse a sí mismo. Ahí es donde reflexionamos y aceptamos lo malo que éramos como Saulo. Ahí es cuando nos conocemos a nosotros mismos. Porque cuando no hay luz para afuera, Dios te alumbra para adentro y te ves tal cual sos. Ya salen entonces todas aquellas cositas y cosotas que necesitamos ver. Ahora sí, nos cambian el libreto y pasamos de los más buenos de la película, como Saulo aquí, ¿verdad? Perdón, nosotros que nos creemos, ¿verdad? Y es Saulo que se creía el más bueno de la película, el que andaba haciendo algo para el Señor, él creía así. Ahora se dio cuenta que es el más villano, que más bien era el villano de la película y que estaba persiguiendo al Señor y que estaba en contra de él. Él no lo entendía hasta que se quedó ciego y empezó a verse a él mismo. Porque todos somos como Saulo, hermanos. Estuvo orando sin ver, ni comer, ni beber por 3 días. Esto es a lo que yo llamo el shock del encandilamiento ahí, porque eso fue lo que le pasó a él. Siéntate y apréndete, calladito, más bonito. A veces es mejor o es necesario pasar tiempos de ayuno, pasar tiempos sin hablar, pasar tiempos solitos, dejando que el Señor nos hable. El proceso de Dios, porque todos somos como Saulo. Instrumento escogido me es este, dice el Señor. Le manda a decir le dice a Ananías, porque Ananías le replica algunas cosas ahí que después las vamos a ver, hoy no hay tiempo. Y Dios le dice, es que ese instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, como pasó con el Gadareno. El Gadareno, nadie daba un 5 por él, pero el Señor sí vio, este endemoniado me sirve, liberado eso sí, pero tiene todas las cualidades que yo quiero y las que le voy a poner para que vaya a llevar mi nombre a todos. Vaya, hábleles de mí, le dijo. Señor, no he entrado en instituto bíblico, Señor, no he llevado ni un curso de discipulado, no importa, ya, hable de lo que yo hice por usted, le dijo al Gadareno. Y ahora Saulo, dice aquí la palabra, enseguida predicaba a todos, a Cristo. ¿Cómo es eso? Si habían pasado 3 días, pero tuvo un encuentro con Él, lo transformó, porque cuando el Señor nos cambia, cuando nos transforma, cuando nos alumbra por dentro, cuando nos ciega por fuera, nos damos cuenta quiénes somos y quién es Él. Enseguida predicaba a Cristo, sin estudios. Más adelante sí, cuando usted lea la historia y cuando usted haga un estudio como el que estamos haciendo del libro de los Hechos, los miércoles a las 7:30 de la noche por Zoom, ya pasamos por este pasaje. Vimos por qué, cuando el Señor lo formó a Saulo, se tuvo que ir a hacer un retiro de 3 años a un lugar allá retirado, en un lugar, Arabia. En Arabia estuvo solo, aprendiendo de Cristo. Él estuvo enseñando, tanto que Pablo ni siquiera dice que los apóstoles le enseñaron. Cuando estuve con Pedro 15 días, nada nuevo me comunicó. Qué ingrato era Pablo. El Señor se lo había enseñado. Después sí, le acomodó mejor las piezas, pero como había tenido un encuentro con el Señor, fue inmediatamente a predicar a Cristo. Porque todos, hermanos, somos como Saulo. Ahora, más adelante, cuando leemos la historia, ya nos damos cuenta de que hasta el nombre se le cambió a Pablo. De Saulo a Pablo. De aquel que perseguía, ahora más bien al que va a libertar a los cautivos y a bendecirlos con el evangelio de Jesucristo. Por eso les digo que necesitamos entonces orar también por esos Saulos
que están literalmente persiguiendo de una u otra forma y hasta matando cristianos en otras latitudes de nuestro orbe. Algunos están muriendo. Ya vieron en Nigeria la cantidad de gente que murió, 5,000 y resto de personas el año pasado. Son muchos. Y aunque fuera uno, solo uno, es mucho. Hay muchos Saulos por ahí, a los que hay que orar por ellos, pero también pensar en ellos para que escuchen la palabra, escuchen el evangelio. Y por eso están nuestros hermanos en Cristo también de misioneros en otros lugares, por los cuales tenemos que orar. Pero también yo creo que tenemos que vernos a nosotros mismos y ver qué de Saulo todavía hay en nosotros. Que tanto nos hemos visto para adentro, que tanto hemos dejado que el Señor nos alumbre, que tantas cosas todavía están estorbando ahí en nuestra vida, para que entonces nosotros renunciemos a ellas, le digamos: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Caigamos de rodillas, arrepentidos, humillados delante de Él, siempre, todos los días. Es un trabajo de todos los días. Morir es todos los días. Saulo murió ahí porque después nació otro totalmente diferente, el apóstol Pablo. Del villano de la película a la persona más bien, el bueno. Siempre hay un bueno y un malo, era en la película. Pues el Señor lo transforma. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos algo más de lo que nosotros necesitamos escuchar. Pero si todavía hay cosas aquí que todavía no he comprendido o todavía no he captado, Señor, en este pasaje o en toda tu palabra, Señor, sigue alumbrando con tu palabra, sigue resplandeciendo como la luz de mediodía, Señor, y sigue, Señor Dios, si tienes que dejarme ciego, en sentido figurado, para que yo me vea para adentro, Señor eterno, hazlo. Si yo tengo que ser llevado de la mano por otros para que aprenda, pues estoy dispuesto también, Señor. Pero sí te quiero decir, yo quiero ser como Saulo, un instrumento escogido por ti. Ahora entiendo eso, porque nadie se convierte para nada, se convierte para todo. Y para ti todo es que llevemos tu palabra y libertemos a los que están en cautiverio, Señor. Yo quiero ser como Saulo, como el apóstol Pablo. Yo quiero ser como Pablo, transformado. Y enseguida, no dice que tuvo que esperarse 1 año, no dice que tuvo que esperarse 3 años, no dice, no, enseguida hablaba de Cristo. Yo quiero ser así, enseguida hablar de ti a los demás y verlos como tú los ves. Si no están en Cristo, están en tu contra, Señor. Si no son tus amigos, son tus enemigos. Hazme ver esas cosas, esas verdades, Señor, en el nombre de Jesús.